Así puestos de pie, hermanos, les voy a pedir si por favor abren sus Biblias a el libro de Sofonías. Decía un pastor, esos libros se encuentran ahí donde aún siguen pegadas sus hojas. Libro de Sofonías, un amén cuando ya lo tengan. Igual para los que no traen sus Biblias, está en las pantallas. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1, los versículos 1 al 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado, y gemidos desde el segundo distrito, y gran estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos, sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Pueden tomar sus lugares. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Entraremos en esta nueva serie. Típicamente después de terminar una serie un poquito más larga, se me ha hecho costumbre estudiar un profeta menor. Este año va a tocar Sofonías. Sofonías es un libro, como lo es toda la palabra de Dios, un libro maravilloso, un libro lleno de cosas aterradoras, pero también esperanza, como lo es el resto de la Biblia. Siempre cuando entramos en un nuevo libro vamos a dar mucho trasfondo, voy a dar mucho detalle histórico, cosas importantes para entender lo que está sucediendo, qué es lo que estamos leyendo. Va a haber mucho lenguaje figurativo, mucho como es toda profecía. Hay complicaciones, hay cosas que en verdad tenemos que escudriñar para llegar a entender un poco de lo que se está hablando. Es importante reconocer que la palabra de Dios debe aplicarse en su contexto. Hay aplicaciones para nosotros el día de hoy, absolutamente. Hay muchas implicaciones también para nosotros, pero siempre nos vamos a acordar de que nosotros debemos de entender lo que el oyente estuviera leyendo cuando leyeran este libro de Sofonías. Ahora, una de las cosas importantes, de nuevo varios detalles para simplemente darnos el contexto. Sofonías fue un profeta que ministró, como vemos ahí, durante el reinado de Josías. En un momento de profunda corrupción espiritual, habían grandes cambios políticos, todo eso ahorita lo vamos a volver a repasar. Judá acababa de salir de décadas de idolatría bajo Manasés y su hijo Amón, mientras que el imperio de Asiria comenzaba
a caer porque Babilonia se estaba engrandeciendo, comenzaba a levantarse. Es en medio de todo esto, cuestiones políticas, geográficas, todos estos cambios, que Sofonías entra en la escena a dar este anuncio en contra del pueblo de Dios. En verdad, el profeta está hablando acerca del problema que aplagaba, el verdadero problema de Judá. Muchas veces tenemos una tendencia a enfocarnos en los eventos que rodean estas profecías. Y igual vamos a tener un enfoque en ello porque son cosas verdaderas, son cosas reales, pero es muy importante siempre reconocer el por qué. ¿Qué es el problema? ¿Por qué están viniendo estas cosas en contra de Judá y Jerusalén? Y es lo que Sofonías es donde va a tener su enfoque. El pecado del pueblo de Dios delante de Dios. Ahora, ¿quién era Sofonías? Bueno, una de las cosas importante, en sí es un profeta menor, no porque su mensaje es menos importante, sino porque simplemente es un profeta con contenido bastante corto, lo que es típico, ¿verdad?, de los profetas menores. En Sofonías 1:1 vemos una genealogía un poquito interesante. Normalmente cuando se introduce un profeta es simplemente mencionar tal profeta, hijo de X. Pero en Sofonías vemos 4 generaciones en su genealogía. Ahora, una de las cosas, muchas de estas cosas no estamos seguros, pero es probable que la razón por la cual vemos esta genealogía tal vez un poquito más extensa es por su linaje importante. El linaje de Sofonías era importante. Incluso el último nombre es Ezequías. Muchos estudiosos consideran la posibilidad de que se trate del famoso rey Ezequías, rey de Judá. Si esto fuera correcto, si esto sería el caso, Sofonías entonces sería alguien que pertenecía a la familia real de Judá, posiblemente siendo pariente del rey Josías. Una vez más, tenemos que tener cuidado porque la Biblia no nos confirma esto, pero sí podemos apreciar estas distinciones, estas diferencias en este profeta específico. Ahora, lo que sí nos dice la Biblia es de que Sofonías vivió durante el reinado de el rey Josías. Lo vemos ahí al final del versículo 1, ¿verdad? En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, Josías, sabemos, reinó aproximadamente entre los años 640 y 609 antes de Cristo. Esto entonces pone a Sofonías como un contemporáneo de Jeremías, lo pone como posible contemporáneo de Nahum, y probablemente forma parte del grupo de profetas los últimos años del reino de Judá, que profetizaron en los últimos años en el reino de Judá. Josías es una figura prominente. Hay detalles importantes que debemos considerar para poder entender el contexto histórico de todo lo que está ocurriendo. Si ustedes se acuerdan, si han leído la Biblia, si han leído la historia, Josías era un rey joven. Él había heredado esta nación que había sufrido décadas de apostasía. Una nación que había sido desviada por reyes anteriormente, su abuelo Manasés. Él reinó durante un tiempo y promovió prácticas religiosas que la ley de Dios condenaba. Había adoración a Baal, cultos a los astros, altares paganos, había hechicería, adivinaciones, idolatría, incluso sacrificios humanos. Él heredera el reino a Amón, su hijo, que continúa en ese camino. Entonces, para cuando llega el rey Josías, hijo de Amón, toma él el trono, lo que podemos concluir es de que Judá estaba espiritualmente corrompida, literal, completamente.
Josías se sabe y es famoso porque él emprende reformas religiosas que sobresaltan. Reforma a este reino. En Segunda de Reyes, se los dejo de tarea, los capítulos 22 y 23, podremos apreciar de que es bajo el rey Josías que se repara el templo. Él se encuentra el libro de la ley. Josías escuchó la ley, se humilla delante de Dios, elimina los ídolos, destruye los altares paganos, eliminó prácticas de culto extraño, renueva el pacto con su Dios. Y una vez más se celebra la Pascua. Hay una reforma en esta nación. Ahora, por estos detalles históricos, muchos han concluido que lo más probable es que Sofonías profetizó antes de estas reformas, dando a entender que el profeta abrió paso a ellas. Pero una vez más es especulación. Lo que sí sabemos es de que haya profetizado Sofonías antes y después vinieron reformas. El punto es que Judá regresó a la misma desobediencia en la cual ha existido el pueblo de Dios, porque eventualmente el juicio se lleva a cabo. Sofonías vivió durante, una vez más, el declive de Asiria. Ahora, durante décadas, Asiria era la potencia mundial, ¿verdad?, del Medio Oriente. El reino del norte, Israel, ya había sido destruido por Siria. Esto ocurrió en el año 722, más o menos, antes de Cristo. Judá, entonces, el reino del sur, había vivido con una influencia grandísima por las amenazas de Asiria. Y durante los años de Josías, Asiria comienza a debilitarse, ya no es la amenaza que antes era. Estudiamos el libro de Jonás, el libro de Nahum. Si ustedes se acuerdan, la capital cayó en el año 612 antes de Cristo. Esto significa que Josías estaba viviendo durante un periodo de enorme cambio geopolítico. Va en decline Asiria y Babilonia se está ascendiendo, asumiendo ya el poder de la región. El libro de Sofonías, el que estamos estudiando, no nos dice explícitamente dónde vivía Sofonías, pero el contenido de su profecía presta mucha atención a Jerusalén. Vemos que Sofonías le habla a los líderes, a los sacerdotes, los profetas, le habla a la ciudad en sí, a toda la sociedad, habla del templo, las prácticas religiosas de Judá. Entonces sabemos que esta profecía es para el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, teniendo todo esto en cuenta, veamos nuestra cita una vez más. Les leo Sofonías del 1 al 3 y como hemos acostumbrado vamos a ir explicando las secciones. Esta es la palabra de Dios. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Esas son las palabras que abren el libro, que nos dan la introducción de este libro. Ahora, Sofonías comienza utilizando un lenguaje de juicio genuinamente de dimensiones cósmicas. Juicio sobre toda su creación. Ahora, es importante porque vamos a ir saltando en el enfoque de este juicio. Pero lo que está pasando, y es muy importante, Sofonías se va a enfocar, como ya mencioné, en el juicio sobre Judá y Jerusalén, el pueblo de Dios.
El libro en sí, una vez más, se divide en juicios a todas las naciones. Pero lo importante es reconocer que esto incluye a Judá. Y comienza el juicio por el pueblo de Dios. Ahora, esto es vital porque, como hemos visto, lo vimos en Hechos, lo hemos visto en varias ocasiones donde el pueblo de Dios siempre tenía cierta arrogancia y cierta falsa seguridad por ser pueblo de Dios. Era interesante que juicio tras juicio no se reconocía que el juicio viene en contra de ellos por ser el pueblo de Dios, por andar en desobediencia, y a continuo existía un sentir de que pues Dios no nos va a juzgar, somos su pueblo. Dios no hará nada en contra de nosotros, somos su pueblo. Eso va a ser parte de lo que aquí vamos a ver el día de hoy. Entonces es importante porque lo que Sofonías está haciendo es este recordatorio de que viene un día terrible donde serán juzgadas todas las naciones. Pero el recordatorio de Sofonías es de que él dice, será juzgado todo el mundo. Y aquí es una de esas situaciones donde el todo es todo. Y por eso él dice, Judá y Jerusalén también. En los versículos 4 al 13, vemos que es el pecado por el cual serán juzgados. Su pecado incluye baalismo, ¿verdad? El adorar al Dios de los cananeos y los fenicios, la idolatría. Igual como reyes antepasados, adoración a los astros, adoración igual a Dios dividida. Y esto es clave, porque si ustedes se dan cuenta, Sofonías dice, o Dios dice que vendrá juicio a aquellos que le adoran, pero también adoran a otros dioses. Salud. Su pecado incluye milcomismo, adoración al dios de los amonitas, Milcom. Salud. Incluye apostasía, aquellos que han abandonado los caminos de Dios, e incluye incredulidad, aquellos de que no van detrás de Dios ni buscan su consejo. Ahora, noten unos detalles conmigo, por favor, el versículo 8. Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquí el enfoque está en el liderazgo político real de Judá. Los príncipes, los funcionarios, la nobleza, gobernantes de Judá. Incluye a miembros de la casa real, ¿verdad? Dice los hijos del rey. También menciona a aquellos que se visten con prendas extranjeras. Es una frase un poquito confusa, es una frase que igual no sabemos exacto lo que es el significado, pero típicamente nos apunta a alguna forma de identificación con costumbres extranjeras. Está hablando de aquellos que pertenecen a este grupo que ahora hacen cosas que no deben, que se han dejado influir por lo extranjero, lo que es en contra de Dios. Ahora, todo esto llega a tener un significado importante porque Josías era rey cuando Sofonías profetizó. El pasaje parece abordar la corrupción que se había desarrollado dentro del liderazgo. Pero no solo ellos, sino también la sociedad de Judá. Y de nuevo, estamos hablando muy probable antes del tiempo de las reformas. Y la palabra de Dios es clara que era una corrupción total. Versículo 9. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Una vez más, este es un versículo un poquito más difícil, pero lo importante es de que Sofonías describe a personas involucradas en prácticas religiosas corruptas y otras explotaciones violentas. La expresión saltar en el umbral puede ser una referencia a una práctica religiosa. Vemos un paralelismo en 1 de Samuel 5:5.
donde los sacerdotes de Dagón no pisaban el umbral, lo saltaban, si ustedes se acuerdan, en su culto pagano. Pero de nuevo no sabemos si es referencia a esas mismas prácticas, pero nos da a entender de nuevo que el enfoque son condenaciones en contra de prácticas religiosas corrompidas, corruptas. El castigo es en contra de todos por su pecado. Luego Sofonías los describe como aquellos que están llenando la casa de su amo, de su señor, con violencia y engaño. De nuevo, estamos hablando de los religiosos, estamos hablando de la sociedad. Y se va a empezar a aclarar un poco más porque el juicio va a abarcar a todos. No solo es juicio en contra de los religiosos, no solo es juicio en contra de la sociedad, sino que es juicio en contra de todos, naciones enteras, incluyendo a Judá. En los versículos 10 al 11 se los leo. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado, y gemidos desde el segundo distrito, y gran estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Sofonías ahora traslada su enfoque a la población comercial, a lo económico de Jerusalén. La puerta del pescado, el segundo distrito, el mortero eran zonas de Jerusalén. Dice la palabra, todo aquel que pese plata será cortado. De nuevo, muy probable hablando de comerciantes, de personas con recursos económicos. Ahora también vemos Canaán. Y aquí es importante hacer una distinción de que muy probable no necesariamente está hablando de cananeos étnicos que viven en Jerusalén. Porque el término también puede usarse en el sentido de comerciantes. El énfasis está en aquellos cuyas vidas se habían centrado en el comercio y en las riquezas. Entonces, de nuevo, este es su enfoque, ¿verdad? Está hablando de diferentes distritos, el terror que vendrá sobre esta ciudad. Ahora, hermanos, brevemente, y lo veremos un poquito más adelante, tal vez ya al concluir este libro, pero lo que sí les quiero recordar es de que empezamos a ver profecías de algo que va a ocurrir con esta ciudad y con este reino. Porque eventualmente serán arrasados. Tengamos todo eso en mente al leer las advertencias y al poder entender el por qué Dios habla de esta manera en contra de su pueblo. Me gustaría señalar algo muy importante. El juicio es en contra de todos. Tenemos una tendencia muchas veces, especialmente leemos los evangelios, consideramos a los religiosos y hacemos esa distinción, pero el problema de Judá no estaba limitado nada más a sus sacerdotes. No estaba limitado nada más a sus reyes o limitado nada más a las personas idólatras de esta ciudad. El pecado había penetrado toda la ciudad. Ese es el punto de Sofonías. Al nombrar los distritos, al nombrar desde lo más alto hasta el comercio y todo lo que está en medio, todos habían pecado, todos estaban por sufrir el juicio de Dios. Pero lo importante, hermanos, es de que el juicio abarca a todos, sin exclusiones, sin excepciones. El juicio viene en contra de todos. Noten conmigo el versículo 12. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón ni bien ni mal hará el Señor. Estas son personas, aquellas personas
complacientes e indiferentes de Jerusalén. Ahora, hermanos, noten, no estamos hablando de ateos, no estamos hablando solo de aquellos que no creen en Dios, pero estamos hablando de aquellos que han adoptado una actitud de que Dios no va a hacer nada. Conocen a Dios, saben acerca de Él, pero han concluido, no va a pasar nada. Su actitud es de que Dios no nos juzgará, Dios no va a intervenir, no va a pasar nada. Por lo tanto, podemos vivir como nos da la gana. Pero noten, Dios dice, escudriñaré a Jerusalén con lámparas. Y de nuevo, este lenguaje, espero lo podamos apreciar, ¿verdad? Por esta razón las profecías y este lenguaje es figurativo por estas razones. Esta idea debe comunicarnos que no habrá ningún rincón donde esconderse. De que Dios venga y escudriñe con lámparas, es de que va a checar cada esquina, debajo de cada mesa, todo lugar donde podrías esconderte, llegará esa lámpara, llegará Dios con lámpara a buscarte. Alguien puede creer, hermanos, que Dios existe, asistir a la iglesia, cantar canciones de adoración, conocer incluso la terminología teológica, doctrinas, las normas de la iglesia, incluso afirmar la doctrina cristiana. Sin embargo, vivir de esa misma manera, ni bien ni mal hará el Señor. Ahora, estos versículos, les digo, son bastante interesantes porque cuando se habla del juicio de Dios, se habla de que nadie podrá esconderse, de que nadie podrá escapar. Y estamos viendo a aquellos que conocen y saben esto, pero viven como si sí se pudiera. Y la advertencia entonces, hermanos, la aplicación aquí práctica, breve, directa es eso, hermanos, de que tengamos cuidado de ese tipo de religiosidad. De que venimos a la iglesia, nos vestimos bien, aparentamos bien, llegamos y la gente piensa, mira, ese hermano es maduro, ese hermano entiende estas cosas. Pero cuando nadie los ve, viven como si Dios no va a hacer nada por su estilo de vida. Como que si Dios no va a juzgar. Y el recordatorio continuo es esto: que Dios juzgará todas nuestras acciones. No nos acostumbremos, ni mucho menos quedemos a gusto y cómodos pensando de que porque no hay nadie a nuestro alrededor podemos vivir como nosotros queramos. Dios lo ve todo. Dios incluso conoce nuestros pensamientos. Esas cosas, hermanos, que no queremos que nadie se entere de nosotros, que maquinamos en la mente, que pensamos, cosas que no son buenas ni correctas, y que estamos a gusto porque pues nadie puede ver, nadie sabe lo que pienso, nadie sabe lo que cree. Y el recordatorio continuo de la palabra de Dios, por medio de todos los profetas, por medio de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, es de que Dios lo ve todo y escudriñará a todos. Solo pregunto, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? Espero que podamos mínimo empezar a apreciar lo serio que son estas advertencias. Versículo 13. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Ahora estamos viendo las consecuencias
para estas personas. Acuérdense, habrá gritos en todos los distritos de Jerusalén. Habrá agonía. Dice, ahora todos aquellos que tenían riquezas, que tienen casas, que tienen viñeros, en nada de esto tendrán seguridad. Y esa es la idea, que muchas veces estas pertenencias representan esa seguridad y prosperidad. Pero habían depositado su confianza en esas cosas y no en Dios. Y Sofonías dice que todo esto será arrebatado. Ahora, hermanos, esta conexión es muy importante porque es una que vemos a lo largo de la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan, en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesús le habla a la iglesia de la Odisea y les reprende y les reencalca. Dicen, ustedes dicen que son ricos, pero les dicen, no, eres pobre, ciego y desnudo. Y ellos confiaban de que su riqueza era bendición de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces este tipo de cosas proveen para nosotros estos tipos de seguridades falsas. El pensar que porque las cosas nos van bien, no debo estar tan mal. Dios me está demostrando su favor. Y hay un recordatorio continuo que no es ese el caso. Lo que Dios demanda de nosotros es lo que Él demanda de nosotros, independiente de cómo sea nuestra vida y lo que pensemos que si estamos siendo bendecidos o no. Dios pide de nosotros obediencia, lealtad solo a Él. Ahora, en estos cortos versículos, y lo hemos dividido aquí, hermanos, porque en el versículo 14 se va a hacer una transición al gran y terrible día del Señor y nos vamos a enfocar en eso. Pero el día de hoy, hermanos, vemos que el profeta Sofonías hace un recordatorio solemne del juicio de Dios sobre el pecado del mundo. Esta sección anuncia de que ese juicio vendrá sobre todos, específicamente para aclarar que esto incluye a Judá y la gran ciudad de Jerusalén. Hermanos, Sofonías hace referencia al gran juicio final, al derramamiento de la ira de Dios, y usa eso para proyectar o incluso impulsar su profecía en contra de Jerusalén, en contra del reino de Judá. Si ustedes se acuerdan, llegarán y serán llevados. Sofonías nos habla, hermanos, inevitablemente de un Dios justo. Un Dios que no solo es creador de todos, sino juez de todos. Nos habla de un Dios airado en contra de su pueblo por su pecado. Sofonías nos habla de un Dios que vendrá en juicio en contra de ellos. Y de nuevo vamos a ver más acerca de eso, porque incluso viene en contra de ellos. Es un dato histórico. La palabra de Dios es veraz, se cumplirá. La historia nos indica que así fue. Los oyentes de Sofonías sabían que Dios juzgaría a las naciones. Pero Sofonías les está advirtiendo que el juicio de Dios comenzaría con el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros hoy, al estudiar Sofonías, conocer la historia, sabemos que Dios juzgó a Judá y a Jerusalén. Definitivamente el juicio llega en contra de ellos. Pero aún resta el juicio en contra del mundo.
con lo que inició Sofonías, de que toda su creación será juzgada. La Biblia nos dice que este día será grande y terrible. Este juicio es por el pecado y en contra de los pecadores. Esto entonces representa un problema muy grande para toda la humanidad. Cosas que hablábamos el jueves. En Romanos 5:12 leemos lo siguiente: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Todos pecaron. La palabra de Dios a continuo nos habla de que todos somos pecadores. Y en esta sección de Sofonías capítulo 1, versículos 1 al 13, donde vemos a un Dios justo que viene en juicio en contra no solo de las naciones y de todo el mundo, sino en contra de su pueblo, e incluso les avisa que con lámpara andará rondeando las calles buscando a todos. La pregunta es: ¿quién escapará? ¿Quién escapará a este juicio? Y es una pregunta retórica, es una pregunta retórica, porque la respuesta es nadie. Nadie escapará. Dios todo lo ve. Sofonías nos hace esto claro. Todo lo ve, todo lo examina, juzga el pecado. Nadie puede esconderse. Las riquezas no te salvarán. El vacilar con la fe no te salvará. Tu estatus político, socioeconómico, etcétera, porque tú perteneces a esta familia o aquella, o vienes de esto, vienes de acá, y esto y que el otro, eso, nada de eso te va a salvar. Ninguna seguridad terrenal podrá salvarnos. Entendiendo esto, hermanos, de que todos somos pecadores, de que no hay nada que nos pueda salvar, incluso no hay nada que pueda hacerle frente a Dios. Por más de que se intente, no existe absolutamente nada. Reconociendo todo eso, entonces, podemos apreciar la pregunta de Job, que la hace dos veces de diferentes maneras a Dios. Job 9:2. Les leo la pregunta: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? E incluso la idea de la pregunta es: ¿cómo puede estar el hombre delante de Dios en sí, parado delante de Él? Es la pregunta más importante en toda la historia humana. ¿Cómo puede una persona pecadora como lo somos ustedes y yo estar delante del Dios que todo lo ve? Estar delante del Dios justo que juzga todo pecado. Y gracias a Dios, en su gracia, por el entendimiento que se nos da por medio del Espíritu Santo, todos, espero en Dios, podamos responder claramente que es por Cristo. La respuesta es Cristo. Esto es lo glorioso del Evangelio, que ahora por la fe en Cristo y su obra, pecadores como ustedes y yo no enfrentaremos la ira de Dios, hermanos. Veremos detalles de esta ira aterradora. Y por más que estemos justificados en Cristo, en nuestra carne, en nuestra humanidad, seguirá siendo ese día un día terrible. No pensemos, hermanos, yo ya estoy bien, no pasa nada. Es un día de mucha agonía. Pero ahora, entonces, teniendo la respuesta en Cristo, se nos presenta otro problema. Sofonías nos está presentando a un Dios justo, a un Dios que todo lo ve, a un Dios que juzga el pecado y juzgará al pecador por su pecado. ¿Cómo puede entonces un Dios tan justo salvar al pecador del juicio sin dejar de ser justo? Porque la justicia demanda acción correcta. Un Dios justo entonces demanda castigo por el pecado, por la desobediencia. Hermanos, no sé si ustedes han considerado esta verdad tan gloriosa.
de que ustedes y yo, lo único que merecemos es el castigo de Dios, una eternidad en el infierno. Sin embargo, no lo vamos a recibir. Sin embargo, proclamamos con todo gozo, con toda esperanza de que por Cristo ahora somos salvos. Y es una verdad gloriosa, es una verdad, es algo verdadero, es algo que genuinamente ha ocurrido. Pero no sé si han considerado cómo es esto posible. ¿Cómo es posible de que siendo yo tan pecador, ahora tenga yo la justicia de Cristo estando en Cristo? ¿Cómo es de que ahora, si lo podemos simplificar un poquito más, cómo es de que ahora yo, siendo pecador, no sufriré el juicio de Dios? Porque es mi confianza, es la seguridad que yo tengo en Cristo, de que Dios no vendrá en juicio en contra de mí, ni en contra de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. ¿Cómo es eso posible? ¿Podrá Dios dejar de ser justo y ignorar mis pecados? No, hermanos. Eso es lo maravilloso de la cruz. Lo inexplicable, tal vez se podría decir, donde no hay palabras que puedan expresar lo hermoso y lo glorioso de ese intercambio que allí ocurre, hermanos. En la cruz, la ira de Dios no fue ignorada. Toda la ira de Dios cae sobre nuestro Señor Jesucristo. Fue satisfecha. Fue sobre Él. Sobre Cristo, el Hijo del Hombre. La ira que ustedes y yo merecíamos cayó sobre Cristo. Con el simple propósito de que pudiéramos ser salvos de ella. Escapar todo esto que se empieza a describir en esta sección. Escapar todo lo que la Biblia dice que aún viene por causa del pecado. Amado, si eres creyente, es mi esperanza que esto te ayude a valorar el glorioso evangelio, el cual creemos por gracia. Es fácil olvidar estas cosas tan serias. Hermanos, no valoramos el evangelio simplemente porque Jesús nos da paz, Jesús nos da gozo, Jesús nos da, tal vez decimos propósito, Jesús podemos decir nos ayuda en nuestros matrimonios, nos da la vida eterna, nos bendice aquí y ahora. Todas estas cosas son ciertas, son cosas de valor absolutamente. Pero hermanos, valoramos el evangelio porque hemos sido rescatados de la ira de Dios que realmente merecíamos. Y no sé yo si es algo en lo cual meditamos en todo momento. Dos cosas, hermanos: la ira de Dios y lo que le costó a Cristo que ustedes y yo escaparíamos esta ira. Entiendo que vivimos en una cultura, en una etapa en la vida donde las iglesias ya no hablan acerca del juicio de Dios porque no quieren ofender. Estamos en unos tiempos donde mejor quiero que las personas no se me vayan y queden a gusto. Entonces no vamos a mencionar el pecado, no vamos a mencionar a todo aquello que es asqueroso para Dios. No lo vamos a mencionar. No vamos a mencionar de que ocupamos de su perdón. No vamos a mencionar nada de eso porque en Cristo, como decía mi hija pequeña, ya se los he dicho, todo es unicornios y arcoíris. Pero existe un lado del evangelio bastante serio, que Cristo en su humanidad tomó la ira de Dios sobre Él en nuestro lugar. Entonces tomemos unos pasos atrás brevemente. Toda la furia en contra del pecado, el odio, lo que lo detesta Dios y el castigo planeado por Él, una eternidad en tormento,
sufriendo la ira de Dios en su presencia por toda la eternidad. Y eso hablamos nomás de una persona. Pero es lo que todos merecíamos. Incluso, Pablo lo menciona en Romanos al inicio, que es lo que está reservado aún. Aún viene. Aún caerá sobre la tierra. Y de nuevo, vamos a considerar todo esto. Son cosas serias. Ese pecado con el cual andamos a gusto, con el cual decimos, pues no pasa nada, nomás es algo momentario, es un tiempo aquí en breve, después me arrepiento, después hago esto, otro. Es entender lo que le costó a Cristo, que Cristo en su humanidad clama a Dios, si es posible, quita este vaso. En su humanidad, entendiendo lo que viene en contra de él, algo jamás experimentado por un ser humano, mucho menos Dios en la carne, y clama a Dios en esa oración sacerdotal, si es posible, quita este vaso. Podemos nosotros tratar de explicar científicamente por qué nuestro Señor Jesús suda sangre, pero eso está diseñado para comunicarnos la presión tan grande que sentía nuestro Salvador antes de ir a la cruz. No iba gozoso, no iba pegando saltos, hermanos. Era una agonía jamás experimentada por ningún ser humano, e incluso ningún ser humano la va a volver a experimentar como Él la experimentó. Y todo en nuestro lugar. Va a la cruz y muere, para que ustedes y yo podamos escapar de esta ira. El justo murió por los injustos. Recibe el juicio que nosotros merecíamos, y nosotros recibimos por gracia, hermanos, la justicia que no podíamos producir. Les ruego el día de hoy una cosa nada más: que valoremos el Evangelio, porque a pesar de ser enemigos de Dios, hijos de ira, ¿verdad? Como hemos estudiado en Efesios, ahora somos sus hijos. Romanos 5, 8 al 9, Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Lo hemos hablado muchas veces. Se le ha preguntado al cristiano: ¿de qué eres salvo? ¿Por qué te dices que has sido salvo? ¿De qué te ha salvado Dios? Y las respuestas, aunque son correctas, no es la más correcta, porque típicamente vamos a decir: he sido salvado de mi pecado, de mi adicción, de mi tendencia a fallar, de esto y del otro, y de esto y del otro. Pero la palabra de Dios a continuo nos da el recordatorio de lo que hemos sido salvados es de Dios mismo. Hemos sido salvados de su ira, del castigo eterno que venía en contra de nosotros. De eso hemos sido salvados. Noten, lo dice Pablo: seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Hermanos, si estamos en Cristo, no miremos esta verdad y simplemente digamos: pues qué bueno, no me va a pasar nada. Sino de que a continuo sea el recordatorio: es que eso es lo que merecía. Es que yo merecía la ira de Dios. Yo merecía el castigo de Dios. Y Cristo tomó mi lugar. Si no te encuentras en Cristo hoy, espero hoy sea una llamada a despertar. No te estoy hablando de especulación, no te estoy hablando de cosas que yo pienso, no te estoy hablando de mi opinión.
Te estoy hablando de un juicio y una ira que vendrá. Hablo del juicio de Dios. Hablo de la ira de Dios, del castigo de Dios por el pecado. Estas vendrán. Y para entonces será muy tarde. Hoy mismo es el día de salvación. Hoy recibes el llamado como lo hacía Sofonías en su tiempo a su pueblo. Hoy es el día de salvación. Hay un llamado a arrepentirte y creer en el Evangelio. Y recibe hoy en Cristo la salvación de la ira de Dios. Es por esto que amamos a Cristo. Es por esto que el Evangelio es tan precioso para nosotros. Hermanos, esta es la razón por la que adoramos. No sé si vienes a la iglesia porque piensas que cantas bonito y quieres que los demás te escuchen. O tal vez vienes a la iglesia porque tu matrimonio es mucho mejor en Cristo. Tal vez vienes a adorar porque pues, se siente bien. Espero el día de hoy reconozcamos que venimos aquí a adorar como pecadores salvos de la ira de Dios, reconociendo en gratitud de que no enfrentaremos esa ira por Cristo. Es la razón por la que adoramos. Porque Dios se lo merece, porque Dios es un Dios que ahora entendemos que Él es el que es digno de adorar. Y nuestra motivación entonces es en gratitud, reconociendo siempre de una manera baja, humilde: yo no merezco estar aquí, pero en Cristo aquí estoy. En Cristo estaré con Él por la eternidad. Confiar en su obra gloriosa, de que Él vino a vivir en nuestro lugar porque nosotros la regamos completamente. Por más que queremos obedecer, por más que queremos hacer las cosas bien, no podemos y no vamos a poder. Y Cristo viene y lo hace en nuestro lugar. Y no es solo que queramos, sino que ni siquiera eso existía en nosotros. Viene y lo hace. Y sufre la muerte que ustedes y yo merecemos y que vamos a sufrir. La palabra de Dios es clara que ustedes y yo morimos por nuestro pecado, por eso vamos a expirar. Él muere siendo completamente justo en el lugar de los injustos, sufre en esa crucifixión, tortura, daño físico, pero también espiritual, sobrellevando la ira de Dios sobre Él. En sus hombros, hermanos. Literalmente el pecado de todo el mundo sobre Él. Y resucita, confirmando una aceptación de ese sacrificio y para ustedes y para mí, como nos recuerda el apóstol Pedro, dándonos una esperanza viva. Y un día, hermanos, estaremos con Él por toda la eternidad, juntos, sin presencia de pecado, sin influencia de pecado, sin la muerte, sin ninguna cosa que hoy en día nos agobia. Y todo porque Cristo sobrellevó todo por nosotros en nuestro lugar. Hermanos, que apreciemos estas verdades. No sé cómo hemos llegado a este lugar el día de hoy. Entiendo que hay complicaciones en la vida, hay dificultades en la vida, hay cosas que pues consumen nuestra atención, pero hermanos, que apreciemos mínimo, hermanos, a diario lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y veamos si no empieza a cambiar cómo vivimos.